sé bien que Dios me ama y me quiere ver feliz. Chiquitines, nuevamente sean bienvenidos ustedes y también sus papás, como siempre. Queremos compartir una oración que es la que hemos estado haciendo antes de comenzar la meditación de la palabra de Dios y este otro tema. Entonces los invitamos a ponernos de pie y a comenzar nuestra oración antes de este tema. Señor Jesús, te agradezco por dejarme conocerte por medio de tu palabra. Te pido me concedas poder ser misionero como tú, para llevarte a los chiquitines que no te conocen. Ayúdame a serte fiel en esta tarea misionera, dándome los dones necesarios para ser auténtico chiquitín misionero. Y a ti, Virgencita, no te olvides de darme tu amor como se lo diste a tu Hijo, para que así yo pueda amar también la misión que Jesús, como misionero del Padre, tiene para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, chiquitines, hoy no vamos a bailar, ¿ok? Pero los invitamos a que traigan su Biblia siempre, porque acuérdense que estamos aprendiendo a conocerla y a usarla. Y también un cuaderno para tomar sus notas. Entonces los invitamos a sentarse y a ponernos cómodos. Vamos a comenzar. Ok, chiquitines, este nuevo tema vamos a hablar sobre los jueces. ¿Y quién son los jueces? Pues vamos a ir conociendo poco a poco. Pero todos los temas van uno conectado con el otro. Bueno, chiquitines, como vimos en el video pasado, Moisés y los israelitas habían salido de Egipto y ya estaban en el desierto. Y estuvieron en el desierto 40 años. Y en ese tiempo se enojaron mucho con Dios, volvían a creer en Él, pero a la vez también se alejaban de Él. Pero Dios nunca los abandonó. Y en estos 40 años sucede algo muy triste. Moisés murió. Él no pudo llegar al final de este viaje. Solo Dios sabe por qué. Dios así lo quiso. ¿Y quién sigue guiando a los israelitas después de que Moisés murió? Fue Josué. Josué es el que queda después de Moisés y él es el que ahora va a ayudar y va a guiar al pueblo con la ayuda de Dios. Entonces vamos a ver algo que, una de las primeras cosas que hace Josué para ayudar a los israelitas. Vamos a leer del libro de Josué, capítulo 3, versículo 17, y dice así: Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, aquí lo que está sucediendo es que para los israelitas, como recuerdan, iban a llegar a la tierra prometida, pero para poder llegar ahí tenían que cruzar el río Jordán y conquistar una ciudad que se llamaba Jericó, pero para poder llegar a la ciudad necesitaban que cruzar el río Jordán. Entonces, ¿qué sucede? Como nos dice aquí, los sacerdotes se paran en medio con la arca de la alianza, que son los 10 mandamientos, se paran en medio, lo detienen y todos los israelitas logran cruzar mientras el Jordán queda en seco. Y es como recordar cuando cruzan el Mar Rojo, cuando salen primero de Egipto. Entonces esto nos enseña que a pesar de que los israelitas se enojaban con Dios y adoraban otros dioses, Dios nunca los abandonó. Dios siguió con ellos a pesar de que ellos se enojaban con Dios y ya no querían creer en Él. Dios permaneció con ellos igual como Él permanece con nosotros. Y miren, chiquitines, para cruzar el río Jordán, como nos dice América y como nos está diciendo la palabra de Dios, y llegar a conquistar esa ciudad que se llamaba Jericó, pues Dios les da unas instrucciones muy específicas. Y en el capítulo 6 del libro de Josué, Josué capítulo 6, versículo 1 al 20, Dios ahí, es un poco largo, pero Dios ahí le explica a Josué todo lo que el pueblo de Israel tiene que hacer. Y son una serie de instrucciones muy detalladas, como les mencionaba. Y al final, ¿qué sucede?
como ellos obedecen y siguen todas las instrucciones, Dios les da la victoria. La enseñanza del pueblo de Israel para nosotros es, primero, para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar en oración con Él, para poder tener esa victoria como el pueblo de Israel, porque al final eso sucede. Ellos logran apoderarse de esa ciudad y pues ahí es donde ellos se llegan a establecer. Entonces, una cosa que tenemos que recordar de muchas otras es que cuando nosotros estamos en oración es como estar continuamente hablando con Dios para poder hacer su voluntad y para poder lograr al final todo lo que nos proponemos. Nosotros solos no lo podemos lograr, chiquitines, ni ustedes como niños ni nosotros como adultos. El pueblo de Israel no hubiera podido conquistar Jericó si no hubiera seguido las instrucciones que Dios les dio y no hubieran escuchado la voz de Dios. Entonces a eso nos enseña todo lo que es el plan que hicieron para conquistar Jericó. Y también, chiquitines, en el mismo libro de Josué, pero capítulo 24, casi hasta el final, y versículo 24, si se fijan, fueron muchos capítulos los que ya avanzamos. ¿Qué es lo que nos dice? Nada más es un solo versículo, pero nos dice mucho. Nos dice lo siguiente. Josué, el libro de Josué capítulo 24, versículo 24. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando ellos cruzan y logran conquistar esa ciudad de Jericó, las 12 tribus, porque era el pueblo de Israel, se logran establecer en diferentes lugares. Entonces se riegan por toda esa área. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos no tenían un gobierno, chiquitines, como lo tenemos nosotros. Pero lo único que a ellos, aunque estaban separados en lugares así distantes, lo único que los unía era la fe y la confianza que tenían en Dios. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo ellos mismos van abandonando a Dios una y otra vez, pero Dios nunca Él sigue su plan, a pesar que el pueblo de Israel una y otra vez lo abandona. Entonces, estas últimas palabras son cuando Josué también ya va a tener que dejar este mundo, muere, pero les dice antes de eso pues que ellos renuncian a todo lo que los aleja de Dios, y ellos aquí es lo que contestan, que ellos servirán a Dios, pero vamos a ver más adelante que eso no sucede así. Como dice la palabra de Dios, el vínculo, lo que unía a las 12 tribus era su fe en Dios. Pero conforme fueron pasando los días, semanas, meses y años, ellos se fueron olvidando de Dios, empezaron a olvidar de alabarlo, de darle gracias por toda la fuerza que tenían. Se empezaron a olvidar. ¿Y qué es lo que sucede? Dios se enoja porque Dios se enojó con ellos. Dios se enoja al ver que una vez más se vuelven a alejar de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 14, que dice así: pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que lo había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor para adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte, y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí vemos las consecuencias de cuando los israelitas se alejaron de Dios. Dios permitió que los enemigos de los israelitas ganaran contra ellos. ¿Por qué? Porque los israelitas ya no creían en Dios. Empezaron a adorar, como nos decía aquí, a Baal, que es uno de los dioses que inventaron los hombres. Empezaron a adorarlo, y Dios no deja que esto
no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él hace, como vimos aquí, que los enemigos los conquisten, que sean más fuertes, y esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Si te alejas de Dios, tal vez un día o 2 días sí estés bien y te sientas bien. Si no haces oración, tal vez digas, pues un día no hice oración, está bien, o hoy no bendecí mis alimentos, no me va a pasar nada. Pero conforme van pasando los días, tú vas a empezar a sentir una diferencia, sientes que te falta algo, y es porque uno muchas veces le cierra las puertas a Dios. Entonces los israelitas empiezan a ver ver que la gente los conquistaba, al ver que muchos de sus enemigos estaban ganando. Entonces Dios tiene compasión de ellos, Dios escucha sus súplicas una vez más, y ¿qué es lo que hace? Asigna a un hombre, un caudillo se le llama, que es como un líder, y los nombra a los jueces para que ellos sean los que guían al pueblo y los protejan. Y vamos a ver un poquito más de los jueces. Vamos a ver ahí mismo del libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 18, y dice así: cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que Dios no se quedó con los brazos cruzados al ver que su pueblo sufría, sino que sintió compasión de ellos y les manda a los jueces para que los jueces los puedan defender. Igual nosotros muchas veces cuando nos sentimos tristes pensamos que no nos entienden nuestros papás, o sentimos que no podemos hablar con nadie, pero Dios ve todos esos sufrimientos y Dios nos manda muchas maneras para volvernos a sentir feliz y protegidos, igual como lo hizo con los israelitas. Y bien, chiquitines, pues también es bueno saber que los jueces son caudillos, hombres fuertes escogidos por Dios para llevar a cabo una misión. Y la misión siempre fue, chiquitines, ayudar al pueblo de Israel. Esa era la misión. Entonces hubo 15 jueces, pero uno de ellos muy conocido se llamó Sansón. Su mamá de él, chiquitines, no podía tener hijos, pero ella en oración le pide a Dios tener uno y se lo da. Entonces ella se lo consagra, y este hombre, vuelvo y repito, es Sansón. Entonces, el regalo o el don que Dios le dio a este caudillo fue su fuerza física, chiquitines. Nosotros como personas, todos tenemos algún regalo que Dios nos ha dado, alguna habilidad, alguna manera de portarnos especial con las personas. Todos tenemos algo diferente a los demás. Entonces, esos son regalos que Dios nos da, pero esos regalos, chiquitines, los tenemos que utilizar principalmente para llevar a Dios a los demás, y segundo, para ayudar a otras personas. Porque todos somos distintos, así como Sansón, todos somos distintos. Él tenía esa fuerza excepcional, pero tú, chiquitín, puede ser que tú seas muy inteligente y puedas ayudar a otros niños a resolver algún problemita en la escuela, de tarea o algo. Entonces, eso es ayudar a los demás. Sansón se enamora de una mujer que pertenecía a otra comunidad llamada de los filisteos, y al final tiene problemas, porque a ella se va olvidando de la misión que Dios le había encargado, que era ayudar a su pueblo, no liberarlo, ayudarlo. Entonces, tiene problemas, y su esposa al final se logra casar con ella, pero los filisteos se la quitan, chiquitines, se la quitan, y eso provoca algo muy, muy fuerte y muy feo dentro de Sansón. Entonces, podemos ver esto en el libro de Jueces, pero ahora el capítulo 14, chiquitines, y nada más el versículo 20. Esto es lo que los filisteos le hicieron a Sansón.
le quitaron a su esposa. Entonces, libro de los Jueces, capítulo 14, pero solo versículo 20. Y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, esto, como les decía, provocó un enojo muy grande en Sansón y él hizo algo para vengarse que no estuvo correcto. Y eso lo vamos a ver en la próxima parte de este tema. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, chiquitines? Principalmente que Dios lo que nos da a nosotros, nuestra inteligencia, también nuestra fuerza física, es para ayudar a los demás. Y no olvidarnos de lo que Dios nos está pidiendo, porque el hacer eso, chiquitines, nos va a traer muchas consecuencias, como le pasó a Sansón. Vamos a ir terminando con esta primera parte, pero antes de eso, América les va a explicar la actividad que van a hacer, y después de explicar la actividad, vamos a hacer nuestra oración. Y bueno, chiquitines, la actividad que les vamos a dejar, van a hacer un dibujo así como el que hice yo. Bueno, cada quien va a hacer su propio cuerpo, se van a dibujar a ustedes mismos. Yo no tengo el pelo así, pero usen su imaginación, como se quieran dibujar, ustedes dibújense y van a, alrededor de su mono, de su dibujo, van a escribir 3 regalos o dones que tengan ustedes, que usan para ayudar a los demás. Como por ejemplo, si eres muy inteligente y sabes mucho de matemáticas y tú en la escuela le ayudas a tu compañero con un trabajo que tiene, entonces le pondrías aquí que eres bueno en matemáticas. O si sabes cantar y te gusta cantar, entonces aquí abajo pondrías me gusta cantar en misa cuando vas a misa los domingos. O si te gusta limpiar y te gusta ayudarle a tu mamá, le pondrías aquí me gusta ayudarle a mi mamá a limpiar. Y así, lo que a ustedes les gusta hacer y les gusta hacer para ayudar a los demás, lo van a poner en su mono y le van a poner su nombre aquí arriba. Y lo van a poner en su cuarto para que todos los días cuando lo vean, despierten y lo vean, sepan, ay, yo soy bueno en esto. Entonces eso los motive para seguir ayudando a los demás. Entonces esa es su actividad de esta semana. Y bueno, ya para terminar vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a leer, como les dijimos, el Salmo 118 de los versículos del 1 al 4. Y para leerlo vamos a ponernos de pie. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, chiquitines, ya hemos terminado. Y si quieren saber qué es lo que sucede con Sansón, qué es lo que hace con todo este enojo que tiene, vean el próximo video que saldrá la próxima semana. Y recuerden que tú también puedes ser chiquitín misionero. Porque sé de Dios y lo malo a mí me ayuda a ser un poco mejor. Jesucristo me ha llamado a cambiar la realidad. Me ha encargado la misión de evangelizar.